indexadas y ese tipo de cosas, pero para nosotros es muy, muy importante el tema de la mentoría. Entonces vamos a hacer un esfuerzo súper grande en contribuir a la formación de capital humano avanzado, como les decía, estudiantes de pre y posgrado, investigadores jóvenes y adjuntos. Estamos felices con el equipo que hemos formado hasta ahora y también esperamos contribuir al debate público, ya sea en términos de white papers o de inputs para el diseño de políticas públicas, si fuera posible, y en términos de impacto a nivel de sociedad, proyectos de vinculación con el medio y ojalá tratar de hacer un vínculo muy fuerte con audiencias no académicas. Yo personalmente siempre he hecho la crítica que los académicos y académicas le hablamos a otros académicos y académicas y el conocimiento no sale de esa burbuja, entonces idealmente queremos alcanzar ciertas audiencias que vayan más allá del público académico al que uno siempre alcanza. Eso por mi parte. Ahora dejo a Patricio para que haga su presentación. Muchas gracias, Magdalena, por presentar de forma tan brillante lo que esperamos hacer en el Núcleo Milenio en los próximos años. Y quiero subrayar la importancia de la mentoría, de la preparación de investigadores jóvenes, que me parece que es uno de los legados más importantes que debiésemos tener todos los académicos. Pero les quería hacer unos comentarios y me voy a poner tiempo acá para no pasarme, sobre de qué se trata en realidad, a mi juicio, el desafío de nosotros los académicos en el trabajo de producir conocimiento que tenemos que hacer. Y por eso quería hablar sobre la importancia de la evidencia en las políticas públicas y también en la opinión pública. Ahora hay muchos psicólogos tratando de entender por qué los facts don't change our minds, ¿no? Porque ver cierta información hace que todavía confirmemos aún más la información que ya teníamos. Hace un par de semanas estuve visitando a mis padres en Michigan, una zona rural de Michigan en Estados Unidos, y me comentaban que uno de los miembros de su iglesia murió de COVID porque no se quiso nunca vacunar. Y por alguna razón que no logré entender, alguna gente de la iglesia estaba convencida de que esa muerte evidenciaba que las vacunas no servían, ¿no? No logré entender cómo se llegaba a esa conclusión, pero muchas veces los facts que vemos simplemente nos ayudan a confirmar nuestros propios sesgos anteriores, algo que Gonzalo Espinosa me ha estado enseñando en los últimos meses, ahora que se está dedicando más a la psicología. Pero sí sabemos que es importante usar evidencia en el diseño e implementación de políticas públicas. Y de hecho ese es un principio que está bastante aceptado. No sé si se aplica tanto, pero sí está bastante aceptado. Todos dicen tenemos que usar evidencia en el diseño e implementación de políticas públicas. No siempre se usa, ¿no? Ahora estamos en un proceso constituyente y Andrés Dockendorf puede confirmar eso ahí. Los expertos sobre ciertos temas, como las cuestiones legislativas o el tipo de gobierno o qué tan útil son los sistemas bicamerales, no siempre son escuchados en los lugares donde se toman decisiones. Todos dicen, tenemos que mirar la evidencia, pero muchas veces la evidencia se termina ignorando. Pero aún así hay un cierto acuerdo de que la evidencia es importante para el diseño de políticas públicas. Pero a menudo ignoramos la importancia de la evidencia en la formación de opiniones y visiones de mundo, que a su vez influyen en el diseño e implementación de políticas públicas. No quiero ser majadero, pero pensemos en los retiros de los fondos de las AFP. Los legisladores todos dicen esto es una pésima idea, no deberíamos hacerlo, pero mis votantes quieren que lo hagamos, así que voy a tener que votar a favor, porque si bien sé que es una mala idea, quiero mantener mi trabajo como legislador, así que voy a votar a favor. Y parte del problema ahí está en que la evidencia, decimos, hay que usarla para el diseño y formulación de políticas públicas, pero no pensamos que es igualmente importante para que la gente se forme sus propias opiniones y visiones de mundo. La gente usa selectivamente la evidencia incompleta para justificar visiones que ya poseen. Seleccionamos los casos que nos convienen para decir
yo tengo un amigo que fumó hasta los 80 años y sigue vivo y fumó hasta los 80 años, luego fumar no produce absolutamente nada. Tengo un caso en particular, toda la otra gente que fumaba ya se murió, así que no la podemos ver, pero pues como tengo este amigo que llegó hasta los 80 años fumando todo el tiempo, decimos el fumar no hace nada. Y la gente tiende a ignorar evidencia que contradice sus creencias, eso lo vemos todo el tiempo, porque después de todo, como dice el gran filósofo, es humorista, pero también estudió comunicaciones, por cierto, comunicaciones e inglés en la Universidad de Northwestern, Stephen Colbert. Ya el 2005, Colbert, antes de que empezáramos a hablar de los fake news, los fake news siempre existieron, no es un fenómeno que se ha inventado hace poco, pero Colbert lo resumió de forma brillante en un programa de televisión que se basaba precisamente en presentar evidencia sesgada para justificar el presunto ultraderechismo de este comediante. Era una parodia a Fox News, ¿no? Y él lo definía como truthiness, ¿no? Como la veracidad, algo que parece verdad es aquello que lo que queremos que sean los hechos, en contraposición a lo que los hechos son, ¿no? Lo que se siente correcto, o las respuestas que se sienten correctas en relación a las respuestas que son correctas, ¿no? Si siento que algo es correcto, quisiera que eso fuera correcto porque me hace sentir mucho mejor. Ahora, los científicos, y yo siempre he encontrado bastante inusual que en español los politólogos nos llamemos cientistas políticos y no científicos políticos. Es una mala traducción, una traducción del inglés que es political scientist, pero scientist es científico. Pero en ciencia política no ocurre lo mismo en comunicaciones, porque en comunicaciones son un poco menos inseguros y no se llaman ciencia. No necesitan decir que son ciencia. En ciencia política necesitamos decir que somos ciencia y lo repetimos todo el tiempo. Pero aún así no nos llamamos científicos, nos llamamos cientistas, que es como entre científico y no científico. Pero los que hacemos ciencia, normalmente decimos que cuando los hechos cambian, cambiamos lo que pensamos, ¿no? Si me presentan mejor evidencia, cambio lo que pienso. Y puse particularmente este quote porque estaba buscando el quote que yo sabía de antes, lo había dicho, en realidad se le atribuye, lo han dicho mucha gente, pero se le atribuye más bien a Churchill, no a Keynes, pero si uno pone el quote aparece la foto de Keynes en internet como la persona que lo dijo. Entonces hay fake news incluso cuando nos estamos refiriendo a los quotes. Pero la evidencia para nosotros los científicos debiese llevar a cambiar nuestras creencias o nuestras percepciones o la forma en que entendemos algunas cosas. Y creo que parte de nuestro desafío como núcleo es trabajar en mostrar evidencia, pero no solo mostrarla, porque como bien decía Magdalena, no sacamos nada con publicar artículos académicos en revistas con una reputación increíble que van a leer solo 20 personas, lo que normalmente nos pasa a los científicos. Tenemos que hacer que esa evidencia llegue también al debate público. Y déjenme decirles algunas como de las frases típicas que se repiten mucho en Chile como si fueran ciertas y que la gente cree, es más, que generan acción política y que hacen que se tomen decisiones políticas, ¿no? Chile es el país más desigual del mundo, o Chile es el país más desigual en la OECD, o al menos la desigualdad ha venido en aumento. No tenemos evidencia para eso. Tenemos un sistema presidencial exacerbado, que es la que más me gusta. ¿En base a qué? No quiero decir nada contra mi amigo Peter Schiavelli, pero en base a un texto de Peter Schiavelli que estudia un caso, selección por variable dependiente, estudia el caso de Chile, presidencialismo exacerbado. ¿Cómo sabes si solo estudiaste un caso? El sistema político ha hecho que la gente no confíe en las instituciones. Un montón de gente repite eso. El sistema político hace que la gente no confíe en las instituciones. Pues la gente confía menos en las instituciones en todos los países ahora que hace 10 años y todos los países tienen distintos sistemas políticos. Luego, un fenómeno que está pasando en todas partes independientemente del sistema político que tienen esos países. Otro que se escucha harto ahora, hay inflación en todo el mundo. Estados Unidos tiene 9% de inflación. Por lo tanto, los retiros de la AFP no son los que producen la inflación. Hay inflación en todo el mundo, sigamos retirando plata de las AFPs. No puede haber nada peor que la Constitución de Pinochet, como dijo un importante líder político hace poco. Pues sabemos que las cosas siempre pueden ser peor. Luego,
también puede haber cosas peores que la Constitución de Pinochet. Los hijos de parejas homosexuales están expuestos a demasiada sexualización temprana. Esto es algo que escuché hace no mucho en una conversación. Cero evidencia para eso, lo busqué. Así como gente expuesta a sexualización temprana, la orientación o la identificación sexual de los padres no tiene nada que ver con eso. O algo que le gusta a algunos estudiantes de la UDP y de otras universidades y otros que no son tan estudiantes, el consumo de marihuana no tiene ningún efecto en la salud de las personas. Digo, si comes arroz integral, tiene efecto sobre tu salud, pero el consumo de marihuana no tiene ningún efecto sobre la salud de las personas. O bien, el consumo de marihuana es una pendiente resbaladiza para drogas más duras. De nuevo, afirmaciones que se hacen sin necesariamente tener mucha evidencia. Y quiero presentar 7 ejemplos de cosas que se hacen o que se afirman sobre lo que ocurre en Chile, que en realidad se afirman sin tener mucha evidencia. Esto en base a una serie de estudios que hemos realizado en los últimos años y que espero que podamos también realizar en el próximo periodo como parte del núcleo. Esto es algo que hicimos con Rodrigo Osorio sobre el mercurio miente y la tercera miente más, y lo que hicimos fue, pues, si mienten, vimos las codificaciones de los sesgos en los titulares de los diarios El Mercurio y la Tercera para 4 periodos presidenciales consecutivos. Y estos son el sesgo acumulado. Le pedimos a unos estudiantes que dijeran, este titular lo sientes como positivo o negativo. No hacia el gobierno, sino los niños no saben leer versus hay más niños ahora que saben leer que antes, ¿no? Son 2 sesgos distintos de la misma información. Esto es para los primeros 100 días de Bachelet, que el Mercurio y la Tercera, el Mercurio empezó un poco más positivo, la Tercera siempre un poquitito más negativa con Bachelet, y después ambos se tornaron bastante negativos, particularmente con la Revolución Pingüina. Y fíjense el sesgo de los titulares en los primeros 100 días del presidente Piñera, ambos súper positivos, habiendo también razones para que pudieran tener sesgos negativos. O sea, los diarios en general tenían titulares más positivos para reportar lo que ocurría con el presidente Piñera que lo que ocurrió con Bachelet, con Lagos, con Frey. O sea, había bastante más sesgo en los diarios contra los presidentes de izquierda que contra el presidente de derecha que hubo en el periodo. Y la tercera, un poco más negativa incluso que el Mercurio. O sea, esa idea de que el Mercurio miente, pues funciona como provocación, pero si queremos ver sesgos, da la impresión de que la tercera tenía un sesgo todavía más negativo. Vamos a un segundo ejemplo, que es otro trabajo con Rodrigo Osorio sobre la democracia cristiana. Un típico argumento que se presenta mucho es que la gente ya no se identifica con partidos políticos como antes, ¿no? Y el antes, obviamente, es 1990, cuando comenzó la democracia, la gente se identificaba mucho con partidos. Y con Rodrigo revisamos las encuestas que se hicieron en Chile, en Santiago fundamentalmente, pre-73, por un sociólogo, Eduardo Amuy, y vimos identificación con partidos para ver cuál era la identificación con partidos antes de que empezara, o antes del quiebre democrático del 73. Y van a ver ahí en la línea gris del fondo, en la parte destacada del fondo, la identificación con la democracia cristiana desde fines de los 50 y luego a partir de los 90. Y después, en la línea discontinua, van a ver la identificación con los otros partidos, excluida la democracia cristiana. Y en realidad la identificación con los otros partidos no cambia mucho. Lo único que explica la caída de la identificación es que la gente se dejó de identificar con la DC y no se empezaron a identificar con nadie. Es más, cuando miramos la identificación con los otros partidos, que son las líneas de abajo, la identificación, el porcentaje de gente que se identificaba, y esto es Santiago versus el resto del país post-90, pero el porcentaje de gente que se identificaba con el Partido Radical, el Partido Socialista, el Partido Comunista, no ha cambiado mucho en Chile desde el 50 hasta el 2014. Siempre ha sido un porcentaje relativamente bajo, pero no ha cambiado mucho. No es que la gente antes se identificaba mucho con el PC y dejó de hacerlo. Aumentó un poco la identificación con el PS hacia el 73, pero siempre ha aumentado la identificación con el partido que está en el gobierno. Ahora la identificación con el Frente Amplio va a aumentar, tiene que ver con el elemento de luna de miel. Pero de nuevo, no tenemos mucha evidencia para decir antes la gente se identificaba mucho con los partidos políticos y ahora no. A comienzos de los 90 se identificaron mucho, pero probablemente eso no es representativo de lo que normalmente ocurría en Chile.
Ejemplo 3, el hiperpresidencialismo. Chile tiene un sistema hiperpresidencial y ahora vamos a tener un sistema presidencialista moderado. ¿Cómo sabemos que sí es hiperpresidencial o cómo sabemos que ahora va a ser moderado? Pues la verdad es que no sabemos, sino simplemente pues, se afirman cosas que no son necesariamente ciertas. Aquí les llamo la atención a que por favor miren la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta columna, donde dice Within Term Success Rate. Y eso es el porcentaje de mensajes presidenciales, proyectos de ley que envió el presidente al Congreso, que fueron promulgados como ley durante el periodo de cada presidente. Así, Patricio Aylwin, el 61,5% de los 466 proyectos de ley que envió al Congreso fueron promulgados como ley durante su periodo, otro porcentaje fue promulgado como ley después de su periodo. Y si vamos viendo, el porcentaje de éxito de los presidentes fue cayendo en el tiempo. Partió con Aylwin con 61%, Piñera en su primer periodo fue 50%, Bachelet subió a 59%, en promedio 59, y para el periodo 2018-2022, esto lo calculamos ayer con Nicolás Mimisa, que está ahí sentado, fue de 44,6. O sea, justo en el momento cuando la gente dice tenemos un sistema hiperpresidencialista, es cuando el presidente fue menos efectivo en lograr que sus proyectos de ley se convirtieran en ley. Pero como mucha gente no necesita evidencia, sino que ya está decidida a creer lo que quiere, pues tenemos un sistema hiperpresidencialista de todos modos. Otros que creen que el Congreso no tiene suficientes poderes y atribuciones. Esto es un trabajo con Vicente Faúndez, Verónica Figueroa y Carolina Pérez, que recién salió también a comienzos de este año en el Journal of Legislative Studies. Vimos el 67% de las leyes que pasaban en Chile entre el 90 y el 2018 fueron iniciadas por el Ejecutivo, no por el Congreso. Un 37% de las leyes promulgadas en 2018, un 67% de las leyes promulgadas entre el 90 y el 2018 provino del Ejecutivo. Pero entre 2018 y 2022 solo un 37% de las leyes que se promulgaron provino del Ejecutivo. O sea, en el periodo 2018 y 2022 el Ejecutivo fue particularmente débil y luego hablar de hiperpresidencialismo con estas reglas parece no corresponder mucho. Las figuras de la derecha nos muestran qué proyectos presentados por legisladores tienen más probabilidad de pasar. Y ahí lo que encontramos es que los proyectos que presentan legisladores de ambas coaliciones tienen muchas más probabilidades de ser promulgados como ley que los proyectos, esta sería esta figura. Estos son los proyectos presentados por el porcentaje de miembros de la coalición. Y cuando es 50%, o sea, mitad de la coalición de derecha, mitad de la coalición de izquierda, las chances de que ese proyecto se convierta en ley son mucho más altas. Los legisladores presentan un montón de proyectos, algunos solo para meter a Piñera preso o meter preso a cualquier otro, que son proyectos que todo el mundo sabe que no va a pasar, pero aquellos proyectos que aspiran a que pasen los presentan con legisladores de ambas coaliciones para generar un grupo lo suficientemente amplio, de tal forma que el proyecto pueda pasar. El 40% de esos proyectos termina pasando, más o menos la misma tasa de los proyectos que presentó Piñera y lograron pasar. Luego, las mociones tienen éxito. Estas son la tasa de éxito de las mociones dada la composición de los que presentan mociones. Entonces, esto es las que salen de la Cámara y estas son las que son promulgadas como ley. Y estos son los porcentajes. Entonces, cuando hay miembros del gobierno y la oposición, el 22% sale de la Cámara y el 12% de esas mociones logran ser promulgadas como ley. Las que van a la Comisión de Educación tienen mucho más éxito. Cuando el presidente le da urgencia a una moción de un legislador, esa también tiene mucho más éxito. Pasemos a un ejemplo 4. Este es un trabajo con Gonzalo Espinosa y Camila Ulrichsen, que también salió publicado a fines del 2021. Y lo que encontramos ahí, a partir de encuestas realizadas en Chile, encuestas CEP, es que el porcentaje de gente que usa redes sociales para adquirir información política, obviamente disminuye con la edad. Pero si se fijan, estas son las personas que no se identifican ideológicamente, estas son las personas que se identifican ideológicamente. Los que se identifican ideológicamente, naturalmente,
usan más las redes para adquirir información política, pero los que no se identifican ideológicamente usan las redes más o menos en la misma cantidad que las personas de edad media alta, sobre los 55 años, que sí se identifican políticamente. O sea, los que no se identifican políticamente están adquiriendo un montón de información por redes sociales, incluso tanto o en algunos casos más que las personas que sí se identifican políticamente. Los jóvenes adquieren mucho más información, aunque digan no identificarse políticamente. Y eso de nuevo apunta a lo que realmente estamos viendo en el país. Ejemplo 5, otro trabajo con Gonzalo Espinosa sobre la confianza que depositan los chilenos en otros. La fila de arriba siempre son los de izquierda. En todos los grupos la gente de izquierda confía más en los demás que la gente de derecha. Así que si ustedes no saben si son de izquierda o derecha, piensen qué tanto confían en las otras personas. Eso les va a dar una indicación si son de izquierda o de derecha. O cuando alguno de sus amigos no confía en ustedes, ahora tienen un buen contraargumento si esos amigos no quieren o amigas no quieren identificarse como de izquierda. Pero en todos los grupos la gente de izquierda confía más. El título de este trabajo, idea de Gonzalo más que mía, es Cuico Progre Confiado. Pero debería ser Cuico Joven Progre Confiado, aunque tal vez no es estadísticamente significativo, pero debería ser Cuica Progre Confiado, que las mujeres confían un poco más. Ejemplo número 6, y termino con el número 7, la participación electoral. Este es un trabajo de 2013 que presenté con Gonzalo Contreras, que ahora está haciendo su doctorado en Oxford, en la revista Ciencia Política, donde miramos participación electoral en el periodo pre-73 para ver si la participación electoral antes era tan alta como lo fue el año 88, un año particularmente inusual porque no había habido elecciones en 15 años en el país. Y la participación electoral a comienzos del 73, por ejemplo, esto es sobre, acá, 69%, en las legislativas del 73. La derecha acusó fraude. En las del 70 fue 56%. En las del 58 solo 33% de participación. 64, 61% de participación sobre la gente en edad de votar. Luego vino el plebiscito, 90% sobre la gente en edad de votar, y de ahí empezó a caer. Hasta la última presidencial con inscripción opcional y votación obligatoria, 56%. Y después, desde 2013 en adelante, la participación se ha mantenido baja. En 2020, en el plebiscito el plebiscito de entrada, el 50,3% de la gente en edad de votar votó. Participó mucha gente, había pandemia, 50,3% de la gente votó. La participación en la elección de convencionales fue de 43,4%. De la población en edad de votar, y la participación en la elección presidencial de Gabriel Boric en la primera vuelta fue 47,3 y en la segunda vuelta 55,6. Ahí salió a votar un montón de gente. Entonces, digo, esos son los facts, esos son los datos con los que podemos trabajar y que potencialmente tenemos que explicar y dar cuenta de por qué ocurren las cosas. Hay un montón de otras variables. Había pandemia, no había pandemia, en algunos lugares más que en otros. Y el último ejemplo, que este es muy importante para la ciencia política, que en general la ciencia política, desde Juan Linz, nos dice que en la época de Allende hubo parálisis legislativa, que el presidente no logró pasar ninguno de sus proyectos de ley porque estaba peleado con el Congreso y no lograron pasar los proyectos de ley. En un trabajo que está por salir ahora con Rodrigo Osorio, fuimos y medimos todas las leyes promulgadas en Chile desde el año 32 en adelante y los proyectos presidenciales, los mensajes presidenciales que se promulgaron, que se presentaron en cada uno de los periodos. Y lo que encontramos es que el número de leyes que se promulgaban en Chile venía al alza y empezó a caer, si se fijan, con fuerza en el gobierno de Frei y luego en el gobierno de Allende. El 70 hubo una reforma constitucional y cayeron un poco. Pero la caída venía desde antes. Luego atribuirse esa caída a Allende no parece ser muy justificado. Y esto no es el votante opinando en la calle. Esto es Juan Linz, que en sus textos dice Allende tuvo parálisis legislativa, y lo repiten todos. Desde Arturo Valenzuela, Adam Przeworski, todo el mundo, no, hubo parálisis legislativa, y se instala como una verdad cuando en realidad pues no hay datos que demuestren que hubo efectivamente parálisis legislativa. Lo que sí encontramos es que los cambios en las reglas del juego del proceso legislativo tienen un impacto inmediato en el comportamiento de los legisladores y del Ejecutivo. Aquí tenemos
En las columnas altas son las mociones que presentaban los legisladores en los distintos periodos presidenciales. Muchas de estas eran particularistas, beneficios a pensiones. Se le concede a Hugo Joffre 10 años de reconocimiento de contribuciones para que pueda acceder a una pensión con nombre y apellido. De hecho, en nuestra búsqueda encontramos a una persona, a un cantante. ¿Cómo se llamaba? Rodrigo, ¿te acuerdas? Armando Palacios, que dos leyes. Primero le dan pensión y después le suben la pensión. Tiene dos leyes individuales este cantante. Estos son los negros de atrás, son los proyectos de ley del presidente. Y esto es lo que pasa después del año 90. Fíjense, las reformas del 2005 de Lagos, lo que terminaron de hacer fue aumentaron o permitieron que aumentara sustancialmente el número de proyectos de ley que presentan los legisladores. Nadie se fijó mucho en ese cambio constitucional, pero produjo un cambio importante en el comportamiento de los legisladores. Bueno, termino con eso. Lo que queremos hacer es producir insumos para un mejor debate, porque creemos que eso van a constituir insumos para una mejor democracia. La responsabilidad de la academia es contribuir con datos y evidencia al debate político. Nosotros los académicos también tenemos posición política, pero nuestra responsabilidad como académicos no es plantear con nuestra posición política, sino contribuir con datos y evidencia al debate político. El proceso político y la voluntad de los ciudadanos determina quién gobierna y en qué dirección se mueve el país. Iba a decir en qué dirección avanza el país, pero el verbo avanzar supone ya una predisposición ideológica. ¿Chile está avanzando ahora con este gobierno o está retrocediendo? Eso va a depender de las preferencias de cada quien, pero claramente el país se está moviendo en alguna dirección y tenemos que identificar cuál es la dirección en la que se está moviendo el país. Pero el proceso de diseño e implementación de políticas públicas y el debate público sobre las consecuencias de cambios al statu quo son de mejor calidad cuando hay evidencia fácilmente disponible y comprensible sobre las consecuencias de cambios al status quo y sobre cuáles son las verdaderas enfermedades que están detrás de los síntomas de la gente y del comportamiento que se observa en la sociedad. Y creo que nosotros, como núcleo, nuestro objetivo es poder encontrar esa relación estudiando las redes sociales, estudiando lo que dice la gente, la forma en que la gente se comunica y conectar dos áreas de las ciencias sociales que son muy importantes a mi juicio, que tienen mucho que ver con la política, que son las comunicaciones y la ciencia política. Así que ese es como nuestro desafío y creo que hemos reunido un equipo brillante de mujeres y hombres que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para hacer una contribución relevante y significativa en esa dimensión. Y como decía Magdalena, termino con eso, una contribución que no solo se vea en los trabajos académicos que publiquemos en las revistas indexadas de mejor calidad, que es lo que correctamente a mi juicio exige ANID, sino que también seamos capaces de difundir esa información que llegue a los tomadores de decisiones, a los policy makers, pero también a la opinión pública para que no solo las políticas públicas, sino las opiniones y las visiones de la gente estén mejor informadas con datos y con información. Muchas gracias.